para que, bien, para que empecemos. Acá tenemos el temario. Temario Procedimiento Ejecutivo, parte 2. Nosotros en la clase pasada vimos la primera parte del procedimiento ejecutivo, pero básicamente vimos la tramitación en el cuaderno principal, o el cuaderno ejecutivo, que tiene que ver todo con esta fase de discusión, la gestión preparatoria, las cuestiones preliminares, y luego nos quedó pendiente el tema del procedimiento de apremio. Así que vamos a empezar primero ubicándonos como dónde quedamos, haciendo una recapitulación breve, para después estudiar el cuaderno de apremio, estudiando en detalle el embargo, qué es el embargo, quién lo lleva a cabo, cuáles son sus efectos, cómo se embargan los bienes, en qué momento se perfecciona el embargo y cuáles son sus efectos. También vamos a estudiar cuáles son, un segundito que esto me da un poquito de toque, así, efectos en cuanto al bien y efectos en cuanto al dueño. Vamos a estudiar también los bienes inembargables, la exclusión del embargo, la ampliación del embargo y todas esas cuestiones, para luego ya estudiar el procedimiento de apremio propiamente tal. Y para estudiar el procedimiento de apremio, como van a ver, tenemos que distinguir acerca de cuáles son los bienes que nosotros vamos a apremiar, cuáles son los bienes que vamos a embargar. Tenemos bienes sujetos a corrupción, efectos de comercio que son realizables en el acto, los bienes muebles que no están comprendidos en estas situaciones y los bienes que requieren previa tasación. Y en este caso, en este último caso, sabemos que tenemos que llevar a cabo la tasación, establecer un día y una hora para llevar a cabo la subasta y qué pasa luego en la subasta propiamente tal. Luego vamos a estudiar las tercerías. ¿Qué son las tercerías? ¿Qué clase de terceros son los terceristas? ¿Cuáles son sus requisitos? Y vamos a estudiar después cada tercería en particular, la tercería de dominio, de posesión, de pago y de prelación. Para después, por último, estudiar el juicio ejecutivo en las obligaciones de hacer y de no hacer. ¿Vale? Ese es el temario. Así que dicho esto, empecemos con la clase. Dame un segundito para abrir el PowerPoint. Por aquí está. Aquí estamos. Ya. La clase pasada quedamos aquí, en la tramitación del cuaderno de apremio. Entonces, ¿cuál era la situación en la que estábamos ahora? Dijimos que para obtener la ejecución o el cumplimiento de una obligación indubitada, ya sea que esté contenida en una sentencia definitiva o en cualquier otro título ejecutivo, nosotros tenemos que recurrir al procedimiento ejecutivo. Y este procedimiento ejecutivo en sí mismo podía comenzar a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva o a través de la demanda ejecutiva, derechamente, ¿cierto? Y dijimos que luego de la demanda ejecutiva, lo que hace el tribunal es, si es que admite a tramitación la demanda ejecutiva, es emitir una resolución que se llama el despáchese. Y el despáchese es esta resolución que está en el cuaderno principal. Esa es la resolución, el despáchese. Y el despáchese es una autoorden que se hace el tribunal donde se está diciendo a sí mismo, oye, despacha el mandamiento de ejecución y embargo. Entonces, simultáneamente en el cuaderno de apremio, inicia con el mandamiento de ejecución y embargo. Y el mandamiento de ejecución y embargo contiene tres cosas. Contiene la orden de requerir de pago al deudor o al ejecutado, contiene la orden de embargarle sus bienes si es que no paga en el acto del requerimiento de pago, y contiene esta designación del depositario provisional de los bienes. Veíamos que una vez que se hace el requerimiento de pago, el demandado o ejecutado tiene la opción de pagar o de no pagar, ¿cierto? Si es que paga, no tenemos ningún problema. Se terminó el procedimiento ejecutivo, ¿cierto? No hubo necesidad de embargar sus bienes. En cambio, si es que no paga, se traba el embargo sobre los bienes. Y ahora lo que vamos a tener que distinguir es si es que se defiende o no se defiende. Porque sabemos que una vez que es requerido de pago el ejecutado y este no paga, va a tener un plazo que puede ser de 4, de 8 o de 8 más tabla de desplazamiento de este plazo para oponer las excepciones del artículo 464.
Y si es que las opone, entonces vamos a suspender el procedimiento de apremio. El cuaderno de apremio va a quedar congelado si es que este se defiende. Y la defensa, toda esta discusión se lleva a cabo en el cuaderno principal. Entonces, si es que opone excepciones, se congela el cuaderno de apremio y seguimos con el cuaderno principal hasta que se resuelvan estas excepciones y se dicte la sentencia ejecutiva. ¿Bien? Si es que no puso excepciones, o sea, en el caso de que no pagó y tampoco se defendió, entonces igual queda congelado el procedimiento de apremio. El cuaderno de apremio queda congeladito solamente durante el plazo que esta persona tenía para oponerse y no lo hizo. Porque una vez que transcurre este plazo sin que haya opuesto excepciones, entonces el mandamiento de ejecución y embargo va a ser las veces de la sentencia. Y para saber, como vamos a ver ahora, para saber cómo seguir, una vez que tenemos la sentencia, ya sea la sentencia definitiva o el mandamiento de ejecución y embargo, si es que no se opusieron excepciones, para saber cómo seguir de aquí en adelante, vamos a tener que distinguir, como vamos a ver, en la naturaleza de la sentencia. ¿Bien? Así que ahora vamos a estudiar esto, cómo es la tramitación del cuaderno de apremio. Empezamos entonces con esta afirmación que yo ya les había hablado, que el cuaderno de apremio inicia, su primera resolución es el mandamiento de ejecución y embargo. Una vez que tenemos el mandamiento de ejecución y embargo, como les decía, se va a requerir de pago al ejecutado y si es que éste no paga, entonces el receptor va a embargarle bienes suficientes para asegurar el resultado del juicio. ¿Bien? Y ese es el embargo. El embargo lo podemos definir como el acto jurídico procesal que tiene por objeto asegurar el resultado de la pretensión deducida, afectando determinados bienes al cumplimiento de la sentencia que en el procedimiento ejecutivo se dicte. ¿Bien? Ojo que el embargo, nosotros cuando nos hablaban de embargo, por ejemplo en pregrado, nos imaginábamos, ¿cierto?, a funcionarios policiales sacando las cosas de la casa, como que eso para nosotros era el embargo. Pero sabemos que el embargo no es solamente ese hecho en verdad se llama el retiro de las especies. El embargo en sí mismo es una actuación compleja, ¿bien?, que inicia con el embargo propiamente tal, pero el embargo propiamente tal es la traba del embargo, o sea, aquel acto por el cual el receptor judicial, al momento de requerir de pago al ejecutado y que éste no paga, traba embargo sobre estos bienes y designa, aunque es el tribunal el que designa, pero le comunica, ¿verdad?, a esta persona, al ejecutado, que va a quedar en calidad de depositario provisional de estos bienes. En ese momento se produce el embargo, ¿bien? Pero como les digo, es incorrecto decir que el embargo es el retiro de las especies, son cosas distintas, aunque pertenecientes al mismo procedimiento. Veamos cómo se lleva a cabo el embargo. La primera pregunta es quién lo hace. Y el embargo tiene que llevarlo a cabo un ministro de fe receptor, dando cumplimiento a la orden del tribunal contenida en el mandamiento de ejecución y embargo con la fuerza pública si fuera necesario. Entonces lo tiene que hacer el receptor judicial, pero con la orden establecida en el mandamiento de ejecución y embargo. O sea, en ese sentido, el mandamiento de ejecución y embargo tiene que contener la orden de embargar bienes suficientes. Veamos la foto, el pantallazo del mandamiento de ejecución y embargo. Estamos en la página 69, para que no me olvide. Acá tenemos un pantallazo. Si no pagar en dicho acto, trávese embargo sobre bienes suficientes del ejecutado. Este mandamiento de ejecución embargo, entonces, es el que contiene la orden que habilita al ministro de fe para trabar efectivamente el embargo sobre los bienes del ejecutado. Ahora, ¿cuáles bienes se embargan? ¿Cierto? Porque uno llega al domicilio de una persona y esta persona va a tener muchos bienes. Va a tener la casa misma, ¿cierto? Adentro va a tener los muebles que guarnecen el hogar. También va a tener un vehículo, ¿cierto? O puede tener una cuenta corriente. Entonces, ¿en qué orden se embargan los bienes? Y esto está regulado en el Código de Procedimiento Civil. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la naturaleza de la acción. Porque si es que se trata de que el ejecutante está demandando una especie o cuerpo cierto, o sea, está demandando que se le entregue una cosa específica que se le debe, entonces tenemos que trabar embargo sobre esa especie o cuerpo cierto, ¿vale? Ahora,
Si es que no recae sobre una especie o cuerpo cierto, el embargo va a recaer sobre los bienes que el ejecutante haya señalado en su demanda ejecutiva o al momento de producirse la diligencia del embargo. Y si es que el ejecutante no señala bienes, entonces va a quedar al criterio del ministro de fe, del receptor, cuáles son los bienes que va a embargar, ¿verdad? Mientras estos sean suficientes para asegurar el resultado del juicio. ¿Bien? Pero siempre en este último, siempre en el orden de primero el dinero, luego bienes muebles, luego los bienes raíces y luego los salarios y pensiones. ¿Bien? Y ojo que este es el procedimiento que establece el Código del Procedimiento Civil. Y por más que uno designe, por ejemplo, porque a mí me pasó cuando estaba procurando que mi jefe pidió que se trabe embargo sobre el bien inmueble, que se trabe el embargo sobre el bien inmueble, sobre la casa. Pero la deuda era como de 4 millones de pesos, algo así. Y el receptor, o sea, se solicitó, mi jefe solicitó que se trabe embargo sobre el bien inmueble y el tribunal le dijo no al lugar. El receptor tiene la orden de primero embargar todos los bienes muebles y solo si es que eso es insuficiente, embargar el bien inmueble. Entonces, por más que uno designe o solicite, ¿verdad?, al tribunal que se trabe embargo sobre un bien inmueble, pareciera ser que este orden se respeta harto. Dinero, bienes muebles, después bienes raíces y salarios y pensiones. Pero esto en todo caso no es para nada pacífico, ¿vale? Porque yo me acuerdo que mi jefe en esa oportunidad primero interpuso un recurso de reposición contra esa resolución, diciendo que, solicitando, ¿verdad?, que el tribunal corrija su resolución, diciendo que el receptor efectivamente trabe el embargo sobre el bien inmueble, porque la ley no distingue, la ley nos permite solicitar que se trabe embargo sobre cualquiera de los bienes, y de hecho esa es la característica del derecho de prenda general, que yo puedo hacer efectivo mi crédito sobre todos los bienes del deudor. Y le rechazaron el recurso de reposición y después se fue de recurso de queja, ¿bien? Pero también lo rechazaron esa. Así que, ojo que igual hay interpretaciones distintas, pero pareciera ser que la práctica mayoritaria es que primero los bienes muebles y último los bienes raíces. ¿Cuáles son los requisitos del embargo? Tiene que realizarse en días y horas hábiles, aunque siempre según las actuaciones judiciales, como ustedes saben, si es que hay un día u hora inhábil donde yo tengo que realizar esto, porque por ejemplo la persona solamente se encuentra en su casa, no sé, de noche, porque trabaja todo el día. Entonces también puedo solicitar la habilitación de una hora inhábil. Eso siempre se puede hacer como regla general en las actuaciones judiciales. Además, el embargo tiene que practicarse previa notificación del mandamiento de ejecución y embargo, o sea que tiene que hacerse primero el requerimiento de pago, como lo sabemos. O sea, el mismo mandamiento de ejecución y embargo que vimos, que es el modelo estándar, es que se despacha la orden de requerir de pago al ejecutado. En el caso en que éste no paga, trabar embargo, o sea, siempre se tiene que requerir de pago primero. Además de la diligencia debe levantarse un acta suscrita por el receptor y también por el depositario y también el acreedor si es que concurrió al acto, mientras quieran firmar, ¿cierto? Y normalmente no quieren. Normalmente los estampados del receptor dice, en tal domicilio con fecha tanto procedía a trabar embargo sobre los siguientes bienes. El ejecutado no quiso firmar o se excusó de firmar. Entonces, no es como un requisito de validez tampoco. Además, tiene que expresarse en el acta que los bienes embargados sean entregados real o simbólicamente al depositario, y el acta del embargo que levanta el receptor debe ser firmada obligatoriamente por él, por el depositario, por el acreedor, si es que concurren. ¿Bien? Y como les digo, esto tan obligatorio no es porque la mayoría de las veces se excusan de hacerlo. Acá tenemos entonces un ejemplo de un estampado de un receptor. Entonces, en Santiago, 28 tanto, 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 en mi oficio, ¿verdad?, a petición del apoderado, trabé embargo sobre la propiedad inscrita a tanto, tanto, dejando el bien simbólicamente en poder del deudor en calidad de depositario provisional bajo su responsabilidad, ¿cierto? Ahí señala sobre qué bien trabó el embargo, que lo dejó en calidad de depositario, etc. Ahí tienen un ejemplo. Ahora, siempre entonces tenemos que el embargo, como decíamos,
puede requerir del auxilio de la fuerza pública. Entonces, si es que por cualquier razón el deudor se niega a que se practique el embargo, por ejemplo, que le niega el acceso al receptor al lugar, entonces se puede llevar a efecto el auxilio de la fuerza pública. ¿Bien? Pero eso tenemos que solicitarlo. O sea, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la tramitación es lo siguiente. Recapitulemos. Tenemos el mandamiento de ejecución embargo, ¿cierto? El receptor fue a requerir de pago al ejecutado. Este no quiso pagar, ¿ya? Y entonces se trabó el embargo. O sea, se trata de trabar el embargo sobre los bienes. Pero el ejecutado no dejó pasar al receptor. Entonces el receptor lo que va a hacer es irse. Es irse, nos va a llamar y nos va a decir, oye, no, se puso pero súper agresivo el caballero, así que no, mejor no quise. Así que no pude trabar el embargo. Lo que ahí uno tiene que hacer como abogada es hacer un escrito al tribunal contándole la situación y solicitando el auxilio de la fuerza pública. Y solo con esta autorización uno puede entonces acudir a la fuerza pública para la traba del embargo, ¿vale? Y esto sería como, es súper penca en verdad llegar a esta situación, porque ahí tenemos que trabajar en conjunto con las comisarías, y las comisarías tienen días específicos, como por ejemplo 2 veces al mes, donde realizan embargos, por ejemplo, con fuerza pública. Entonces lo más probable es que estemos esperando harto tiempo para realizar el embargo con fuerza pública. ¿Bien? ¿Cómo se perfecciona el embargo? Esto es importante porque sabemos que una vez que un bien tiene esta calidad de embargado, yo ya no puedo disponer de él, tenemos la situación del objeto ilícito, así que es súper importante determinar cuándo es que se perfecciona el embargo. Se perfecciona con la entrega de las especies al depositario provisional, ¿vale? Y como podemos ver en el mandamiento de ejecución y embargo que cité en esta oportunidad, lo más normal es que se designe al mismo ejecutado como depositario provisional. Y como veíamos también en este estampado, es que ahí mismo en la traba del embargo se establece que se deja simbólicamente en poder del deudor en calidad de depositario provisional. Entonces ahí se trabó el embargo, se perfeccionó el embargo, en el momento en que se deja la especie en poder del depositario provisional. ¿Cuáles son los efectos del embargo? Y esto es importante, los efectos del embargo se producen desde este momento que vimos recién, desde que se deja la especie en poder del depositario provisional. Tenemos efectos en cuanto al bien y efectos en cuanto al dueño. ¿Cuáles son los efectos en relación al bien, a la especie? Como sabemos, de acuerdo al artículo 1464, número 3 del Código Civil, hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez o el acreedor consienta en ella. ¿Bien? Entonces, es importante porque una vez que entonces se traba el embargo, yo ya no puedo enajenar estos bienes. No puedo, porque hay objeto ilícito. Y sabemos que objeto ilícito se sanciona con la nulidad absoluta. ¿Ya? ¿Desde qué momento este bien es oponible a terceros? Perdón, este efecto es oponible a terceros. Con respecto a los bienes en general, vamos a tener que el embargo produce los efectos respecto a terceros cuando los terceros mismos tengan conocimiento del embargo, ¿ya? Porque es una situación más bien de hecho que ellos van a tener que estar en conocimiento a través de medios normales, ¿vale? En cambio, con bienes raíces, ahí es un poquito más estricto porque es oponible a terceros recién desde la fecha en que se inscriba esta previsión de enajenar en el registro del conservador de bienes raíces, ¿vale? Y como les digo, esta cuestión es súper importante. Yo no puedo enajenar un bien embargado por decreto judicial. ¿Bajo ningún motivo? Ahí está la pregunta. ¿Por ningún motivo puedo enajenar un bien embargado por decreto judicial? La verdad es que no tan así. El mismo artículo 1464 nos dice que si es que yo obtengo la autorización del juez o la autorización del acreedor de la causa, yo podría enajenar estos bienes. Que tiene mucho sentido. O sea, si por ejemplo a mí me embargaron una propiedad, un terreno, ¿cierto? Porque debo, no sé, 50 millones de pesos. Si me embargaron un terreno que vale más o menos eso. Entonces yo igual podría decirle al juez, ¿sabe qué, magistrado? A través de un escrito, por supuesto. ¿Sabe qué, magistrado? La verdad es que me acaban de hacer una oferta, me pagan el tiro, 60 millones el terreno, y si es que yo lo vendo en estas condiciones, tendría la oportunidad de pagar la deuda. Entonces solicita autorización para enajenarlo, ¿cierto? Entonces en ese caso, efectivamente se podría, con la autorización del juez o del acreedor.
¿ya? Por eso se dice que esta norma del Código Civil, el artículo 1464, número 3 y 4, son normas imperativas de requisito, ¿vale? Esta igual es una doctrina de Avelino León que estudiamos a propósito de civil, pero igual es muy iluminadora ahora en esta etapa. Sabemos que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas del artículo 1464, que son las cosas incomerciables, los derechos personalísimos, las cosas embargadas por decreto judicial sin la autorización del juez o del acreedor, y las cosas cuya propiedad se litiga sin la autorización del juez que conoce del pleito. ¿Bien? Respecto a las dos primeras, o sea, las cosas incomerciables y los derechos personalísimos, tenemos normas prohibitivas. O sea que yo, bajo ningún motivo, podría tratar de enajenar estas cosas. No podría, una norma prohibitiva, no se puede. En cambio, las dos últimas, o sea, los bienes embargados o los bienes cuya propiedad se litiga, serían normas imperativas de requisito. O sea que yo sí podría, pero para hacerlo primero tengo que cumplir con un requisito que la ley me establece, que en este caso en concreto es la autorización del juez o la autorización del acreedor. ¿Vale? Para que tengan ojo con eso, esos son los efectos del embargo en cuanto al bien, en cuanto a la especie. ¿Cuáles son los efectos del embargo en cuanto al dueño? ¿Qué pasa con el dueño? El embargo mismo no priva al dueño de su derecho de dominio, para nada. Puede usar de la cosa, puede gozar de la cosa, percibir sus frutos, no hay ningún problema. La limitación que tiene es con respecto a su facultad de disposición, como acabamos de ver. No puede enajenarlo si es que no tiene la autorización del juez o la autorización del acreedor. ¿Bien? Esto en el caso normal en que sea el mismo ejecutado quien sea designado como depositario provisional de la cosa, porque sabemos, la lógica nos dice que si es que un tercero es designado como depositario provisional, entonces el embargo también va a privar al ejecutado de la facultad de uso y de goce, porque ya no va a tener la cosa se la van a entregar a un tercero para que la conserve durante el juicio. Entonces, en cuanto al dueño, ustedes me podrían preguntar, ¿pierde los atributos del dominio? Vamos a tener que distinguir. La facultad de disposición siempre la va a perder. Siempre la va a perder, a lo menos temporalmente, durante esté trabado el embargo sobre el bien. Pero con respecto a la facultad de uso y de goce, vamos a tener que distinguir. Porque si es que él es designado como depositario provisional, entonces va a conservar la facultad de uso y de goce. Pero si un tercero es designado como depositario, entonces ahí obviamente pierde también las facultades de uso y de goce. ¿Bien? Ahora, hay ciertos bienes que son inembargables. Entonces hay una protección que hace el legislador que tiene un criterio de solidaridad social, ¿cierto? Que hay ciertos bienes que yo no puedo embargarle a una persona porque son los bienes necesarios para su subsistencia, los bienes necesarios para que lleve a cabo su oficio, su carrera, ¿cierto? Su profesión. Y en ese sentido no puedo embargar eso, va contra la moral, ¿cierto? Y esto está establecido a propósito del derecho de prenda general. Como sabemos, el derecho de prenda general establece que el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación en todos los bienes del deudor, excepto los bienes inembargables. Eso es lo que nos dice el derecho de prenda general. Entonces, básicamente, podemos embargar todos los bienes menos estos. Y tenemos aquí, por ejemplo, los sueldos, las gratificaciones, pensiones de gracia, ¿verdad? La jubilación, las remuneraciones de los empleados, las pensiones alimenticias forzosas, tenemos también otras cosas como los uniformes de los militares, los libros, ¿verdad? Las camas, cosas que no pueden embargarse porque son aquellos que permiten que esta persona tenga una subsistencia o permiten que esta persona pueda llevar a cabo su profesión o oficio. ¿Bien? Estas son instituciones que están vinculadas al embargo y que sirven mucho en la práctica, que es la exclusión del embargo, la ampliación, la reducción, la sustitución y la cesación del embargo. Terminemos con embargo y voy a las dudas si es que hay, ¿vale? ¿Qué es la exclusión del embargo? Se define como la facultad que tiene el ejecutado para solicitar que se alce o se deje sin efecto el embargo que hubiera recaído en bienes que la ley declara inembargables. Entonces, si es que por alguna razón se trabó el embargo sobre algún bien inembargable, yo tengo esta facultad de pedir que se alce el embargo, la exclusión.
Ahora tenemos también la ampliación del embargo, que ya no es una facultad del ejecutado, sino que es una facultad del ejecutante, ¿ya? Y se define como la facultad que la ley confiere al ejecutante para que se incorporen nuevos bienes embargados cuando los ya embargados resulten insuficientes para cubrir el capital, las costas y los intereses. Entonces, es bien simple, si es que no se embargaron bienes suficientes, yo puedo pedir la ampliación del embargo, que se embarguen más cosas para poder cumplir en cabalidad, ¿verdad?, el crédito. Y a contrario censo, tenemos la reducción del embargo, que aquí de nuevo es una facultad del ejecutado, y se define como la facultad que la ley le otorga al ejecutado para solicitar el alzamiento del embargo en determinados bienes que se consideran excesivos para asegurar el cumplimiento de la obligación en capital, intereses y costes. Entonces, a contrario censo, si es que yo como ejecutada estimo que se embargaron bienes que valen mucho más que la obligación, entonces lo que corresponde es que se tiene que reducir este embargo. Solicito la reducción del embargo. Y todas estas facultades se hacen a través de un escrito. Yo ingreso el escrito al tribunal. Tenemos también la sustitución del embargo, que también es una facultad del ejecutado, que supone que yo, por ejemplo, si es que a mí me embargaron un bien que yo considero que es muy precioso, es muy importante para mí, yo puedo solicitar que se sustituya el embargo. O sea, que se reemplace ese bien embargado por otro. Ojo que la sustitución solo puede hacerse en dinero y no opera cuando el embargo ha recaído sobre la especie o cuerpo cierto debido. O sea que si yo me obligué, en virtud de un contrato de compraventa, a vender este anillo, ¿verdad?, que me dejó mi abuelita, y luego me pagan y yo no lo quiero entregar, entonces ahí yo no puedo, una vez que me traban embargo sobre el anillo, tratar de sustituirlo. No puedo, porque es la especie de vida, ¿cierto? Pero si es que no estamos en ese caso, estamos en el caso en que a mí me están embargando, por ejemplo, no sé, un auto, y me traban embargo, o sea, yo lo que debo, perdón, es un auto, y me traban embargo sobre el anillo, entonces ahí yo sí puedo solicitar la sustitución, pero en dinero. O sea, solicito que se sustituya pagando, y el embargo quedaría trabado sobre esa suma de dinero. También tenemos la cesación del embargo. Y aquí es esta facultad donde el ejecutado deposita dinero en la cuenta corriente del tribunal para pagar la obligación, para que se deje sin efecto el embargo. Y esto le pone fin al juicio ejecutivo. O sea que aquí lo que nos está diciendo el código es que después del requerimiento de pago, vámonos al principio, una vez que se hace el requerimiento de pago, el receptor le hace el requerimiento de pago al ejecutado, y el ejecutado puede decir, no, no quiero pagar, ¿cierto? Y ya, ahí se lleva a cabo el embargo. Lo que nos está diciendo el código aquí es que incluso después del embargo, incluso mucho después, yo puedo pagar, yo puedo terminar el procedimiento ejecutivo simplemente pagando. Y ahí lo que tengo que hacer es depositar el dinero en la cuenta corriente del tribunal y después pedir la cesación y posterior alzamiento del embargo. ¿Vale? Ya. ¿Hay alguna duda con respecto al embargo en general? Ya, gracias, chiquillas. Vamos entonces al cumplimiento. Veíamos la clase pasada, entonces, que todo este procedimiento que se lleva a cabo en el cuaderno principal culmina con la sentencia definitiva, excepto en el caso que el ejecutado no oponga excepciones, en cuyo caso el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia definitiva. Pero lo normal es que esta persona se defienda, y ahí vamos a terminar con la sentencia definitiva. ¿Bien? Y como no me voy a cansar de repetir, mientras se tramita el juicio en el procedimiento, en el cuaderno principal, queda suspendido el cuaderno de apremio. O sea, se traban los embargos sobre los bienes y queda ahí. El embargo queda trabado, pero queda ahí, hasta la sentencia definitiva. Y luego, en el caso en que ya se termine toda la discusión en el cuaderno principal y efectivamente arribemos a la sentencia definitiva, entonces ahí vamos a tener que seguir con el procedimiento de apremio, porque nos encontramos ante un ejecutado que se trató de defender, no le resultó, pero tampoco ha pagado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el procedimiento de apremio, o sea, embargarle
uno lo dice así, pero ya retirar los bienes y sacarlos a remate y pagarse con el resultado, ¿cierto? Lo que coloquialmente conocemos como el embargo. ¿Y cómo saber cómo proceder después de la sentencia definitiva, de la sentencia ejecutiva? La verdad es que vamos a tener que distinguir, y esto es súper importante, porque la naturaleza de la sentencia definitiva puede ser de dos categorías. Puede ser una sentencia de pago o puede ser una sentencia de remate, ¿ya? Y el procedimiento de apremio en uno y otro caso es muy distinto. Vamos primero a la sentencia de pago. La sentencia de pago es aquella sentencia ejecutiva condenatoria que da lugar a la ejecución cuando el embargo ha recaído en la especie o cuerpo cierto de vida o en una suma determinada de dinero. O sea que para ver qué categoría tiene la sentencia o cómo yo tengo que proceder en el procedimiento de apremio, tengo que ver sobre qué bienes se trabó el embargo. Porque si es que el embargo se trabó sobre la especie o cuerpo cierto de vida o sobre una suma determinada de dinero, entonces ahí no tenemos mayor problema. Se ordena la entrega de la cosa o la entrega del dinero y ahí estamos, ¿vale? Y esa es la situación. En cambio va a ser distinto si es que se embargaron otros bienes distintos, como vamos a ver en la sentencia de remate. Entonces, si es que se embargó la especie o cuerpo cierto de vida o una suma de dinero, estamos ante una sentencia de pago. Y una vez que esta sentencia se encuentra ejecutoriada, entonces el ejecutado va a tener que entregar la cosa de vida, ¿vale? Tiene que entregarla simplemente. Y esto, previamente, lo único que se tiene que hacer es la tasación de las costas y la liquidación del crédito. O sea, tenemos que estar seguros de que esto vale la cosa, ¿vale? Pero luego se entrega la cosa simplemente. Se tiene que hacer entrega de la cosa. De esa manera, la sentencia de pago, el pago es casi automático, el procedimiento de apremio como que se lleva a cabo al tiro. No tenemos que ir al remate, el martillero, que los avisos, no. Si es que la sentencia es de pago, entonces se entrega la cosa, se entrega la suma de dinero, se pagan las costas y listo, ¿vale? Distinta es la situación si es que estamos ante una sentencia de remate. Que aquí estamos ante aquella sentencia ejecutiva condenatoria que se pronuncia cuando el embargo ha recaído sobre bienes distintos de la especie o cuerpo cierto debido o sobre bienes que no sean dinero. Como el caso típico, como el estampado del receptor que dice, trabé embargo sobre televisor, marca Sony, 50 pulgadas, y sobre lavadora, marca Mademsa, ¿cierto? Si es que no son la especie o cuerpo cierto de vida, son bienes X que se embargaron nomás, entonces vamos a estar ante una sentencia de remate. ¿Bien? Como estamos aquí el procedimiento va a ser mucho más complicado porque estos bienes X, random, que nosotros embargamos, vamos a tener que transformarlos en dinero, porque el juicio ejecutivo de la obligación de dar se tiene que pagar en dinero o con la especie o cuerpo cierto de vida. Entonces vamos a tener que transformarlo en dinero. Entonces, para hacer eso tenemos que recurrir a lo que se llama el procedimiento de apremio. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? ¿Alguna duda con respecto a la naturaleza de las sentencias? Ya, gracias, Fer. Vamos entonces al procedimiento de apremio, o sea, ya la realización de los bienes. Tengo estos bienes X que tengo que transformar en dinero. Para poder transformar estos bienes en dinero, la verdad es que, y para ver cómo, a través de qué procedimiento lo hago, qué es lo que tengo que hacer, tengo que distinguir la categoría de los bienes. Tenemos bienes sujetos a corrupción, efectos de comercio que son realizables en el acto, bienes muebles no comprendidos en las situaciones anteriores, o sea que no son sujetos a corrupción y que no son efectos de comercio, y los bienes que requieren previa tasación. Con respecto a la primera situación, los bienes sujetos a corrupción son aquellos bienes que por su naturaleza pueden echarse a perder o algo parecido, ¿verdad?, en un tiempo corto. En este caso son vendidos por el depositario previa autorización judicial, o sea, siguen siendo bienes embargados, ¿cierto? Así que el juez tiene que autorizar al depositario para venderlos y el depositario los vende, no es necesaria la tasación previa. Entonces, una vez que tiene la autorización judicial, el depositario los vende. ¿Bien?
Otra cosa son los efectos de comercio que son realizables en el acto, que aquí también se venden sin tasación previa por un corredor de bolsa, que se nombra de acuerdo a la misma forma en que se nombran los peritos. Tenemos, por otra parte, los bienes muebles que no están comprendidos en las situaciones anteriores. Estos bienes muebles se tienen que vender en martillo, ¿bien? Y, si es que es posible, sin necesidad de tasación. Y la venta se hace entonces por un martillero que el tribunal designa. Entonces, la forma en que se hace esto es que yo solicito, una vez que ya tenemos la sentencia definitiva y todo, solicito que se dé curso progresivo al cuaderno de apremio, ¿cierto? Y en ese sentido voy a solicitar al tribunal que designe a un martillero. Y el tribunal, eso es lo que va a hacer en la resolución, va a designar a un martillero con nombre y apellido, y el martillero ahora va a tener que comparecer con su firma, va a tener que aceptar el encargo. Entonces ahí uno como procuradora lo más normal es que tiene que comunicarse con la oficina del martillero para avisarle, sí, en esta causa tanto, lo designaron como martillero para que por favor acepte el encargo pronto, no se demore tanto. ¿Bien? En la práctica, la designación del martillero se solicita conjuntamente con el escrito de retiro de las especies, solicitando además que se faculte al martillero para que fije fecha del remate y el número de avisos que sea necesario para el remate. Entonces, si se fijan, se piden todas estas cosas en conjunto. Solicito el retiro de las especies, que se nombre martillero y que se autorice al tiro al martillero para fijar una fecha para el remate. ¿Bien? Además, se puede pedir el auxilio de la fuerza pública en el caso de que el ejecutado se oponga al retiro de las especies. ¿Bien? Y en ese caso, como sabemos, vamos a ir auxiliados por la fuerza pública a hacer el retiro de las especies. ¿Ya? Ojo con esta regla del artículo 455, inciso tercero. Como yo les anticipaba, es muy distinto el embargo al retiro de las especies. El embargo es esta actuación por la cual el receptor traba el embargo sobre los bienes luego de que no le pagan en el requerimiento de pago, ¿cierto? No significa el retiro de las especies. El retiro de las especies se va a ver mucho después, cuando ya se emite la sentencia ejecutiva, ¿cierto? La sentencia ejecutiva de remate. Y en ese sentido, son dos oportunidades procesales distintas. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, podrían darse simultáneamente, pero por regla generalísima, no. ¿Bien? Podría ser que el juez, por alguna resolución fundada, decrete otra cosa, como que se trabe el embargo y el retiro de las especies simultáneamente. Pero por reglas generalísimas son dos oportunidades, son dos momentos procesales distintos. Eso con respecto a los bienes que no son efectos de comercio ni que tampoco están afectos a corrupción. ¿Qué pasa con esta última categoría de bienes que requieren previa tasación? Estos bienes se convierten en dinero, se realizan a través de la pública subasta. Esto lo establece el artículo 485, que dice que los bienes que requieran de previa tasación se venderán en pública subasta ante el tribunal que conoce de la ejecución o ante el tribunal dentro de cuyo territorio competencial se encuentran los bienes, cuando así se resuelve a solicitud de parte y por motivos fundados. ¿Y cuáles son los bienes que requieren tasación previa? Son los bienes raíces, todos los bienes raíces, y algunos bienes muebles que no puedan ser comprendidos en las situaciones señaladas anteriormente. Y aquí se da, por ejemplo, los derechos en sociedades. ¿Bien? ¿Cuáles son las etapas de la subasta pública? Aquí estamos centrados en estos bienes que requieren previa tasación. Tenemos primero la tasación, luego se fija un día y una hora para la subasta, luego se discuten las bases del remate, tenemos el caso de la purga de la hipoteca, la autorización para enajenar el bien raíz embargado, la publicación de avisos, la subasta del inmueble y el otorgamiento de la escritura pública. O sea que la subasta pública, mírenlo como una situación parecida a la que se da con la vista de la causa. ¿Cierto que cuando uno piensa en la vista de la causa se imagina a la gente, a los abogados y al relator y al tribunal, todos en una salita discutiendo, ¿cierto? Pero sabemos que la vista de la causa no es solamente eso. La vista de la causa es una serie de trámites, y en ese sentido un trámite complejo. Eso significa un trámite complejo, que está compuesto por una serie de trámites. Lo mismo pasa con la subasta pública. La subasta, uno igual, cuando piensa en subasta se imagina, ¿cierto?, a una persona, ¿verdad?, ofreciendo el bien al mayor postor,
como que se imagina esa audiencia, esa reunión. Pero en verdad aquí pasa lo mismo, la subasta en sí es una serie de trámites, y en ese sentido es un trámite complejo que incluye todos estos. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. El primero de estos pasos es la tasación. La tasación del bien raíz es aquella que figura en el rol de avalúos vigente para los efectos del pago de la contribución territorial, salvo que el ejecutado solicite que se practique una nueva tasación. ¿Bien? Entonces, se hace según el rol de avalúos. El rol de avalúos es un documento que se solicita al Servicio de Impuestos Internos. Y lo más probable es que el ejecutado se oponga y pida una tasación particular del bien raíz, porque el rol de avalúos, el avalúo fiscal de los bienes inmuebles, es mucho menor al avalúo comercial de ellos. Por ejemplo, el departamento que yo arriendo, me imagino que, no sé, si es que algún día lo venden, lo van a vender en 100 millones de pesos y el avalúo fiscal aparece 30 millones. ¿Bien? Entonces, el rol de avalúos que se pide en el Servicio de Impuestos Internos generalmente es mucho menor al avalúo comercial. Entonces, lo más probable es que el ejecutado se oponga y pida un avalúo, una tasación particular. Luego de que queda completamente tasado, o sea, sabemos cuál es el valor del inmueble, vamos a la fijación de día y hora para la subasta o remate. Entonces, como les decía, una vez que se aprueba, esta tasación se señala el día y la hora. Esta fecha y esta hora tiene que publicarse al menos 4 veces en un diario de la comuna donde tenga asiento el tribunal y al menos 15 días antes del remate. Luego de eso, tenemos que pasar a la aprobación de las bases del remate. Esto significa que tenemos que tener bases, tenemos que tener reglas para la venta del inmueble. Y estas bases del remate tienen que redactarse de común acuerdo. El ejecutante en ese sentido es el que presenta un escrito donde propone bases para el debate. Y de hecho así se llama el escrito. Propone bases para el remate, o propone bases del remate. El tribunal luego que se interponen o que se suben, ¿verdad?, estas bases del remate, va a proveerlo diciendo cómo se pide con citación. ¿Y qué significaba que algo se decrete con citación? Significa que el tribunal está esperando que la contraparte se oponga o haga alguna observación en el plazo de 3 días contada desde que se notificó esta resolución, cómo se pide con citación. ¿Vale? Entonces puede ser que no nos den traslado, puede ser que no nos digan nada, que simplemente digan cómo se pide con citación. Bueno, con citación significa que nosotros como contraparte tenemos el plazo de 3 días para hacer observaciones. Si existe acuerdo, bacán, esas son las bases del remate. Si es que no existe acuerdo, entonces el tribunal va a determinar cuáles son las bases del mismo. ¿Qué deben contener las bases del remate? Tienen que contener la especificación del bien que se vende, ¿cierto? Completamente ubicado, cuál es el rol, en qué fecha se inscribió en el conservador de bienes raíces, cuáles son sus delindes, súper bien delimitado. El precio que se pide como mínimo, la forma en que debe pagarse el precio, las garantías que se pueden otorgar para caucionar el pago del saldo del precio, si es que la persona queda debiendo un saldo, qué garantía se debe otorgar, la fecha en que se efectuará la entrega del inmueble, la facultad del ejecutante de participar en el remate con cargo a su crédito, ¿ya? Como de poder comprar el inmueble con cargo a su crédito. ¿Y qué pasa con los insumos atrasados? Esas son las cosas que tienen que contener las bases del remate, las reglas del remate. Se lleva a cabo también aquí la purga de hipotecas. Y este es un trámite súper importante que estudiamos a propósito del contrato de hipoteca. Y, a ver, ¿cómo explicarlo? El contrato de hipoteca sabemos que es un contrato accesorio que viene a no afianzar, sino que a caucionar, ¿cierto? A garantizar el cumplimiento de una obligación principal, ¿cierto? Y en ese sentido, tenemos entonces una persona que constituyó una hipoteca para garantizar su obligación principal. Esta persona, no es necesario que haya solamente una hipoteca, puede tener varios acreedores hipotecarios. Y entonces, en ese sentido, está garantizando distintas obligaciones. Si esta persona, que tiene varios acreedores hipotecarios, no cumple con sus obligaciones, entonces tarde o temprano uno de estos acreedores hipotecarios
va a ejercer su derecho de venta y va a sacar a remate la finca hipotecada, el inmueble, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es la siguiente. Si es que tenemos varios acreedores hipotecarios y todos tienen el derecho de preferencia sobre, en el pago de la obligación, ¿a quién vamos a preferir? Porque hay varios acreedores hipotecarios. O sea, ¿en qué orden le vamos a pagar? Y peor aún, ¿qué pasa si es que el inmueble se vende en 50 millones de pesos y hay 3 acreedores hipotecarios y cada uno tiene un crédito de 25 millones? No alcanza para pagarle a los 3. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Bien? En este caso tenemos que llevar a cabo el trámite de la purga de hipotecas. Esto quiere decir que en el momento en que uno de los acreedores hipotecarios saca a la venta el inmueble, entonces tiene que notificar a los otros acreedores hipotecarios para que estos concurran al remate para que ellos puedan pagar su crédito con el resultado de la venta del inmueble. ¿Ya? Y es muy importante, porque si es que cito a los 3, pongámonos en este ejemplo que yo les di, tenemos 3 acreedores hipotecarios y cada uno tiene un crédito por 25 millones de pesos. Vamos a entonces el acreedor A, el primer acreedor, va a sacar a remate la finca hipotecada. Entonces este acreedor tiene la carga, ¿verdad?, de notificar a los otros 2. Una vez que se notifica a estos otros 2 y estos 2 están en conocimiento de que se está rematando el bien y que a lo mejor les va a llegar el pago de su crédito, entonces tienen que concurrir al remate, ¿verdad? No necesariamente que vayan físicamente, pero tienen que estar conscientes de que se está llevando a cabo, tienen que estar notificados. Porque ¿qué pasa si es que no? ¿Qué cosas pueden pasar aquí? Digamos que el inmueble, en nuestro caso práctico, se vendió en 50 millones de pesos. Entonces no alcanza para pagarle a los 3. Los 3 fueron citados, pero no alcanza a pagarle a los 3. Entonces yo tengo que pagar en el orden en que fueron inscritas las hipotecas. O sea, primero le voy a pagar al acreedor A, que tiene la hipoteca más antigua, 25 millones. Luego le voy a pagar al acreedor B, que tiene la siguiente más antigua, 25 millones, y hasta ahí pudimos pagar. No queda más dinero, ¿cierto? ¿Qué pasa con el acreedor C? Si es que el acreedor C fue debidamente citado, entonces en ese caso se produce la purga de la hipoteca, que es una forma de extinción de la hipoteca. Entonces, él pierde su derecho de hipoteca sobre ese bien, que fue ahora comprado por otra persona y por eso se obtuvo el dinero para pagarle a A y B. Pierde la hipoteca. ¿Bien? Es muy importante la citación, porque ¿qué pasa si no citaron al acreedor C? Dijeron, oye, pero no alcanzar a pagarle al acreedor C, así que no lo citemos. Si es que no lo citan, entonces no se produce la purga de la hipoteca. La hipoteca del acreedor C va a subsistir, va a sobrevivir. Incluso en esta situación en que ahora un tercero ajeno compró el inmueble en la pública subasta. La hipoteca del acreedor C persiste sobre este bien. Ustedes me pueden decir, pero qué injusto para esta nueva persona que vino a comprar el inmueble en la pública subasta, porque ahora tiene una hipoteca, ¿verdad? Esta hipoteca pesa sobre el bien que adquirió. Pero la verdad es que no es tan injusto, porque si el acreedor C, que no fue citado, así que su derecho de hipoteca sigue vigente, decide sacar a la venta de nuevo el inmueble, entonces este tercero que adquirió el inmueble en la pública subasta se subroga de cierta manera en los derechos que tenía A y B. Esto significa que si C saca a la venta la finca de nuevo vamos a tener que pagarle al acreedor A y al acreedor B, solo que los derechos del acreedor A y del acreedor B ahora son ostentados por este tercero que adquirió la cosa. En otras palabras, la única forma en la que C podría pagarse en esta circunstancia es que, no sé, en estos meses en que sacó de nuevo a pública subasta la cosa aumentó de valor. Por ejemplo, al lado de este departamento hicieron una estación de metro, así que ahora subió un montón de valor y ahora no vale 50 millones de pesos, sino que vale 80 millones de pesos. Ahí sí alcanza para pagarle, ¿cierto? Entonces, esa sería la única forma en que podría pagarse. ¿Se entiende? La purga y la hipoteca es como súper enredada, pero la puedo explicar las veces que sea necesario.
Ya, bacán, gracias chiquillos. Esa es la purga de hipotecas. Luego de todos estos trámites, tenemos que obtener la autorización para enajenar el bien raíz embargado. ¿Bien? En este caso solamente se necesita, este requisito solamente se requiere cuando el bien se va a rematar por orden de otro tribunal. Por ejemplo, el tribunal ordenó que se saque a pública subasta un inmueble en el sur. Entonces, para que el tribunal del sur pueda sacar a la pública subasta, necesita la autorización del tribunal que dictó la orden del retiro y de la pública subasta. ¿Bien? Luego viene la publicación de avisos. Esto es importante, como decíamos, se tiene que publicar en un diario de la comuna al menos 4 veces y con 15 días de anticipación la fecha y hora y el día del remate. O sea, claro, la fecha y la hora del remate, ¿vale? Después vamos ya a la subasta propiamente tal, que es lo que nosotros conocemos como esta audiencia donde están ofreciéndole al mejor postor el inmueble. Vamos a tener que distinguir cómo es que se realiza o cómo es que se desenvuelve, si es que existen postores o si es que no existen postores. Si es que existen postores, o sea, personas dispuestas a comprar el inmueble, vamos a ver los siguientes pasos. Primero, el tribunal tiene que calificar la caución que los interesados deben rendir para participar en la subasta. O sea, no es llegar y participar, así como, voy a ver si es que puedo comprar algo, no. Tengo que rendir caución para poder participar. Una vez que se califica esto, se procede a efectuar el remate partiendo del mínimo, ¿cierto? Partiendo ya de 1 millón de pesos. ¿Quién me ofrece más? 2 millones, 3 millones, ¿cierto? Y vamos a adjudicarle el inmueble a la persona que presente la mejor postura, o sea, el precio más alto. Y una vez que se efectúa la adjudicación, se levanta un acta del remate. Y esta acta del remate hace las veces de escritura pública y es solemne. Y la venta en pública subasta es una compraventa, ¿vale? Esto relaciónenlo con el contrato de compraventa. La venta en pública subasta es una compraventa, solamente que esta compraventa, el consentimiento no lo presta el dueño de la cosa, sino que lo presta el juez en nombre del dueño de la cosa, ¿bien? Y la compraventa se reputa perfecta desde que se extiende el acta del remate. Si es que no existen postores, o sea, si es que realizamos esta reunión, esta pública subasta y no hay personas dispuestas a comprar, entonces va a ser distinto. Si es que no se presentan postores en el día señalado, el acreedor puede solicitar o que se le adjudiquen 2/3 de la tasación de los bienes embargados o que se reduzca prudencialmente el avalúo, porque a lo mejor no se presentaron postores porque estaba muy caro el avalúo, ¿cierto? En caso de que se pongan nuevamente a remate los bienes embargados por 2/3 del nuevo avalúo, entonces el acreedor puede pedir, y en este nuevo caso donde se vuelve a sacar a remate las cosas, ahora a un precio menor, y de nuevo no se presentan postores, entonces aquí el acreedor puede pedir que se le adjudiquen a él los bienes, que se pongan por tercera vez a remate por el precio que el tribunal designe, o que se le entreguen en prenda, ¿ya? Con respecto a este hecho de que en la pública subasta se realice un bien inmueble, tenemos que aclarar algo en relación a la tradición, ¿bien? Porque sabemos que la tradición de los bienes inmuebles se realiza por la inscripción del título en el registro del conservador de bienes raíces. Esa es la forma en que se realiza la tradición de los inmuebles. Entonces aquí cabe preguntarse, ¿qué título vamos a inscribir en el conservador de bienes raíces? Porque no tenemos un contrato de compraventa, ¿cierto? Tenemos un acta del remate. Y el acta del remate sabemos que hace las veces de escritura pública. ¿Podemos inscribir el acta del remate? Y la verdad es que no se puede, ¿vale? El conservador de bienes raíces no admite otra cosa aparte de la escritura de compraventa. Entonces, para poder realizar la tradición del inmueble que fue adquirido a través de una pública subasta, entonces se tiene que hacer una escritura pública de compraventa, una verdadera compraventa que va a ser firmada por el juez y por el rematante, ¿ya? Entonces se tiene que hacer una compraventa, una escritura pública de compraventa, porque eso es lo que se tiene que inscribir, no el acta del remate. Entonces, en otras palabras, el acta del remate, todo lo que quieran, es una escritura pública, solemne, pero no sirve para inscribirla en el conservador. Necesitamos una compraventa, una escritura pública de compraventa que la suscribe el juez
con el rematante. ¿Bien? ¿Quedó claro el procedimiento de apremio hasta ahora? Ya, bacán. Gracias, chiquillas. Sigamos. Vamos ahora al cuaderno de las tercerías. La clase pasada, muy al principio, estudiábamos muy en general cuáles eran los cuadernos que podían existir en el procedimiento ejecutivo. Y sabíamos que en general los que tienen que existir sí o sí es el cuaderno principal y el cuaderno de apremio. Pero decíamos que también pueden existir otros cuadernos, como el cuaderno de la gestión preparatoria y el cuaderno de las tercerías. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Las tercerías se encuentran reguladas en el título primero del libro tercero del Código de Procedimiento Civil y son súper importantes porque suponen la intervención de un tercero en el procedimiento ejecutivo que puede llegar a suspender el procedimiento ejecutivo. Así que es súper importante. Volvamos a la definición de tercero. El tercero, si bien no es una parte originaria del juicio, interviene en el juicio para proteger algún interés que pudiera llegarle a afectarse. ¿Bien? Y en ese sentido distinguimos tres clases de terceros: el tercero excluyente, el tercero coadyuvante y el tercero independiente. Esto lo estudiamos a propósito de disposiciones comunes, si es que no me equivoco. En las partes en el proceso, ahí estudiábamos los terceros, y aquí son súper importantes. En general los terceros son súper importantes en la clasificación. El tercero excluyente es aquel que sustenta pretensiones opuestas a las del demandante y del demandado, haciendo valer su propio y exclusivo interés. O sea que el tercero excluyente tiene una pretensión incompatible con la del demandante y con la del demandado. El tercero coadyuvante es aquel que adhiere a la posición de una de las partes. Y el tercero independiente es aquel que tiene un interés que no es coincidente con el de las partes, pero tampoco es opuesto. Entonces, tercero coadyuvante primero tiene un interés que se identifica con el de una de las partes. El independiente no se identifica con ninguna de las partes, pero tampoco es contradictorio a las partes. Y el excluyente ya tiene su propio interés, que es contradictorio con el demandante y con el demandado. ¿Ya? Y cuando estudiamos esto, dábamos ejemplos. Un ejemplo de tercero coadyuvante, por ejemplo, sería el codeudor solidario. Entonces, si es que se demandó a uno de los codeudores solidarios, puede intervenir otro codeudor solidario como tercero coadyuvante. Coadyuvante porque mantiene una pretensión igual a la de una de las partes, que en este caso sería el demandado, ¿cierto? También tenemos al tercero independiente, que decíamos que como que no está del lado de nadie, pero tampoco su pretensión es contradictoria a las partes, tiene su pretensión propia independiente. Y aquí siempre se da el ejemplo de el legatario en una acción de reforma del testamento. Puede, entonces, no es que esté de acuerdo con el heredero que solicitó la reforma del testamento, tampoco está del lado del heredero contra quien o sea, que se podría haber afectado por esto, pero sí tiene algún derecho que eventualmente se podría haber vulnerado porque tiene un legado, así que concurre como tercero independiente, tiene su propio interés. Y por último tenemos los terceros excluyentes, que son aquellos que ya tienen una pretensión completamente incompatible con el de ambas partes. Y aquí siempre se da el ejemplo de la tercería de dominio. ¿Por qué la tercería de dominio como tercero excluyente en el procedimiento ejecutivo? Porque aquí vamos a tener al ejecutante que quiere embargar un bien, digamos, quiere embargar este terreno del deudor para pagarse con el producto. Y el ejecutado, por su lado, que dice, ay, no me embarguen mi bien, por favor, ¿cierto? Va a llegar este tercero y va a decir, esto es incompatible con lo que ustedes ambos están promoviendo, porque este bien es mío. O sea, a ti ejecutado no corresponde que te lo embarguen, porque no es tuyo, y a ti ejecutante no te corresponde embargarlo porque no le corresponde al deudor. Entonces es excluyente con ambos. ¿Bien? En el juicio ejecutivo, entonces, solamente es admisible la intervención de terceros en estos términos, con las tercerías. Y distinguimos entre la tercería de dominio, la tercería de posesión, la tercería de prelación y la tercería de pago, que son las que vamos a estudiar hoy día. En general, tenemos requisitos comunes a todas estas tercerías, que es primero la existencia de un juicio ejecutivo. Tiene que, obviamente, existir un juicio ejecutivo para que uno pueda comparecer a él como tercero. Y además tiene que comparecer un tercero a través de estas tercerías, ¿cierto? Estos requisitos son como muy obvios, pero los puse igual porque aparecen en los manuales, ¿ya?
Entonces tiene que existir un juicio ejecutivo y tiene que existir una tercería para que haya una tercería. Empecemos con la tercería de dominio. Se define como la reclamación que hace un tercero en un juicio ejecutivo alegando dominio sobre los bienes embargados para que se alce el embargo y se reconozca su derecho. Entonces aquí el tercerista de dominio está diciendo, alza el embargo de inmediato porque esta cosa no le pertenece al ejecutado, es mía, así que alza el embargo y reconóceme a mí como dueño. ¿Bien? La finalidad es reconocer el derecho de dominio del tercerista, que se alce el embargo sobre estos bienes y que se le restituyan los bienes embargados de los que haya sido privado. Entonces, aquí, situémonos como en las posibilidades que puede pasar cuando se embarga un bien. Cuando se embarga un bien, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el bien que se embarga es de propiedad del ejecutado y es de posesión del ejecutado. Ahí el embargo está completamente bien, ¿cierto? No tenemos ningún problema. También puede pasar que se trata de un bien que está en poder de un tercero, pero que le pertenece al deudor. Entonces aquí también el embargo es inatacable, ¿cierto? Por ejemplo, que se haya trabado embargo sobre un inmueble del ejecutado que arrienda. Ahí hay un mero tenedor, pero igual el embargo está bien, ¿vale? Pero también puede pasar que se traba el embargo sobre un bien que el ejecutado posee, pero que no le pertenece. O bien se traba embargo sobre un bien que no le pertenece, que no posee, que nada, que lo tiene nomás sin ningún derecho. En estos casos, entonces, aquí tenemos la posibilidad de interponer una tercería de pago o una tercería de dominio o una tercería de posesión. Que esto se da más comúnmente de lo que creen. Que se traban embargos sobre bienes que no le pertenecen al ejecutado y después nos llega un familiar, ¿verdad? De repente a la mamá y nos dice, pero es que este refrigerador es mío, si yo lo compré, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Tercería. Porque lo que corresponde es que se traban embargos sobre bienes que le pertenecen en propiedad al deudor. ¿Ya? ¿Cuál es la oportunidad procesal para entablar la tercería de dominio? Esta tercería de dominio se puede entablar desde la traba del embargo, porque es en ese momento donde se afecta su derecho, ¿cierto? Desde la traba del embargo durante todo el juicio ejecutivo hasta que se produzca la enajenación. Entonces, durante todo este periodo, desde la traba del embargo hasta la enajenación de los bienes, se puede interponer esta tercería, ¿ya? Entonces, incluso hasta durante la audiencia de la pública subasta, si es que aún no se ha enajenado el bien, puedo interponer la tercería de dominio. Entonces, tenemos un espectro bien amplio para hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para entablar la tercería de dominio? Los requisitos comunes a todo escrito, o sea, tienen que contener una suma y tiene que contener un patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. También los requisitos comunes a toda demanda, designación del tribunal, individualización del demandante, que es el tercerista en este caso, el demandado, los hechos, el derecho y las peticiones concretas, los documentos fundantes de la tercería y un escrito solicitando la suspensión del cuaderno de apremio. Entonces tenemos que acompañar documentos que acrediten nuestras alegaciones, porque si no sería bien fácil, como, no sé, a mí me van a embargar un bien y yo le digo a mi hermana, por favor, interpone una tercería de dominio para que no me lo embarguen. Ahí todos harían eso, ¿cierto? No es que cualquier persona pueda hacerlo, tiene que ser efectivamente el dueño y en ese sentido tiene que acreditar su dominio. ¿Cuáles son los efectos de la interposición de la tercería de dominio? Aquí nos estamos preguntando, ¿por el hecho de que se interponga una tercería de dominio, se suspende el procedimiento? La verdad es que por regla generalísima, no. No el cuaderno ejecutivo, el cuaderno principal y tampoco el cuaderno de apremio. Excepcionalmente se va a suspender el procedimiento de apremio si es que el tercerista acompaña un instrumento público que acredite su dominio. O sea, si es que yo acompaño un instrumento público, ahí recién se suspendería el cuaderno de apremio, o si no, no. ¿Ya? En los demás casos, el remate se lleva a cabo igual hasta que se pruebe su dominio. Esta es la tramitación de la tercería de dominio, ¿vale? Interponemos la demanda de tercería, esta luego se notifica, se va a tramitar en ramo separado, como veíamos en el cuaderno de las tercerías, se da traslado,
se lleva a cabo un periodo de prueba si es que es necesario para culminar con el fallo. Bien. Tenemos también la tercería de posesión. Esta ya es la segunda clase de tercería. Se define como la intervención de un tercero en un juicio ejecutivo, en que por vía incidental pide se alce el embargo recaído en ciertos bienes, debiendo respetársele su posesión, porque al momento de la traba del embargo, los bienes en que recayó ésta se encontraban en su poder y por ende debía presumirse su dominio según las normas del derecho civil. Entonces, lo que se trata de proteger aquí es la posesión que tiene un tercero, o sea que se trabó el embargo sobre un bien del que era poseedor, no el ejecutado, sino un tercero. Y su fundamento es la posesión, proteger la posesión y proteger la presunción que establece el artículo 700, porque sabemos que el inciso final del artículo 700 que nos define la posesión, nos dice que el poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique serlo. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para entablar la tercería de posesión? Primero, que se haya trabado el embargo, que el embargo recaiga sobre bienes de un tercero, que tales bienes no se encuentren en el poder del deudor, los requisitos de toda demanda y los requisitos comunes a todo escrito. ¿Bien? ¿Cuál es la oportunidad? Aquí lo mismo que la tercería de dominio, desde la traba del embargo hasta la enajenación de estos bienes. Y se tramita de acuerdo a la tramitación incidental. ¿Ya? Con respecto a la tercería de posesión y la tercería de dominio pasa algo súper interesante, que muchas veces es mucho más aconsejable interponer o intentar una tercería de posesión más que una tercería de dominio. ¿Bien? Porque en el momento en que yo interpongo una tercería de dominio, yo de cierta manera tengo que probar el dominio, ¿cierto? En cambio, cuando yo interpongo una tercería de posesión, estoy amparada por la presunción del artículo 700, que nos dice que el poseedor se reputa dueño. Así que va a invertir la carga de la prueba de manera que van a ser los otros intervinientes quienes van a tener que probar que el tercerista no es poseedor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es súper eficaz. Además, es súper utilizada porque muchas veces no vamos a tener comprobantes para acreditar el dominio. Yo, si es que interpongo una tercería de dominio, sabemos que tengo que acompañar los documentos fundantes de esa tercería, la boleta, por ejemplo. Pero las probabilidades de que yo tenga la boleta del refrigerador que compré hace 3 años son súper bajas, ¿cierto? ¿Para qué alguien guardaría una boleta tanto tiempo? Entonces, no voy a poder probar el dominio. Y en el caso en que yo no pueda probar el dominio, que es muchas veces, yo voy a interponer la tercería de posesión. Entonces, primero desde un punto de vista de la prueba del dominio y también por esta muy buena presunción que nos da el artículo 700 de que el poseedor se reputa dueño. ¿Cuáles son los efectos de la interposición de la tercería de posesión ahora? Aquí la regla general es la misma que en la tercería de dominio. Por regla general no se suspende ni el procedimiento en el cuaderno principal ni en el cuaderno de apremio. Excepcionalmente podría suspenderlo si es que yo acompaño antecedentes que constituyan a lo menos una presunción grave del derecho de la posesión, perdón, que invoco. No el derecho de posesión porque sabemos que la posesión no es un derecho, es una situación fáctica. Entonces, respecto a los efectos, por regla general no suspende, excepto si es que yo acompaño comprobantes que constituyan a lo menos una presunción grave de la posesión. Con respecto a esto, el tercerista también puede solicitar que se designe a un depositario para que mantenga la cosa mientras se resuelve esta tercería de posesión. Entonces, lo más probable es que, o sea, lo más aconsejable es que nosotros también solicitemos junto con nuestro escrito el nombramiento de un depositario. Y luego tenemos el fallo, que sabemos que como todo fallo puede acoger o rechazar esta tercería, cuando el juez haya considerado las pruebas y todo lo demás. Si es que se acoge la tercería de posesión, entonces tiene que otorgarse el alzamiento del embargo y la restitución de la especie. Y si es que se rechaza, entonces cesa la intervención del tercero y seguimos adelante como lo estábamos haciendo con el procedimiento ejecutivo. Luego tenemos la tercería de prelación. ¿Hay alguna duda hasta ahora?
Ya. Sigamos con la tercería de prelación. Se define como la intervención de un tercero en el juicio ejecutivo que pretende tener derecho para ser pagado preferentemente con el producto del remate de los bienes embargados. Entonces aquí supone la intervención de un tercero que viene a decir, mira tú, ejecutante, estás ejecutando a este deudor, pero resulta que yo tengo un derecho mejor que el tuyo, así que a mí se me debería pagar antes. Por más que tú empezaste la ejecución, yo me voy a colar ahora, pero me tienes que pagar a mí primero, porque tengo un derecho preferente. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que la interponga un tercero, por supuesto, una tercería, los requisitos comunes a todo escrito, los requisitos comunes a toda demanda, un título ejecutivo que justifique el derecho preferente y alegar alguno de los motivos de preferencia. Entonces, los primeros tres requisitos ya los sabemos, requisitos comunes y que la interponga un tercero. Tiene que tener este título ejecutivo que justifique el derecho preferente, o sea, no es como que, ya, voy a esperar que, como yo no tengo un título ejecutivo, voy a esperar que otro de sus acreedores lo ejecute y de ahí yo voy a intervenir como un tercerista. No. O sea, es en procedimiento ejecutivo. Yo, aunque sea tercerista, necesito igual un título ejecutivo, ¿vale? Y además tengo que alegar un motivo de preferencia. No es que yo piense que se me debería pagar a mí antes, sino que yo, en virtud de la prelación de créditos, tengo un crédito que legalmente tiene que pagarse antes. ¿Bien? La tercería de prelación, cuando se apoya en un título ejecutivo, en este sentido, el cuaderno principal se tramita en forma incidental. De esta manera solamente va a existir un procedimiento de apremio que es el establecido para la ejecución en que incide la tercería. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el cuaderno principal, el procedimiento ejecutivo, finalmente va a ser uno solo. El ejecutado entonces va a ser 2 veces ejecutado. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Creo que hay una duda por ahí, denme un segundo. Raquel pregunta, Mari, ¿hasta cuándo puedo pagar en un juicio ejecutivo? ¿Solo en el requerimiento de pago? No. Puedo pagar durante todo el procedimiento ejecutivo hasta antes de la enajenación de los bienes. Hasta ese momento puedo pagar, que era lo que veíamos a propósito de la cesación del embargo. Si es que yo quiero pagar después, durante la tramitación del embargo, se hace la cesación del embargo donde yo deposito lo debido en la cuenta corriente del tribunal y después solicito que cese el embargo. ¿Bien? Eso es. Cata dice, no entendí lo de 2 veces ejecutados. Volvamos entonces a la diapositiva anterior. ¿Bien? De nada, Raquel. Ya. Entonces, la tercería de prelación, que es la que estamos conversando ahora, si es que se apoya entonces en un título ejecutivo, respecto al ejecutado, es un juicio ejecutivo, ¿bien? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a tener un cuaderno principal donde teníamos al ejecutante normal, ¿cierto? Y tenemos este cuaderno de la tercería, donde si es que se reconoce su título ejecutivo, se reconoce su derecho, también va a ser las veces de cuaderno. Pero el cuaderno de apremio va a ser solamente uno. O sea, el embargo va a ser uno, la realización de los bienes también va a ser una. Aquí la diferencia es que tenemos 2 acreedores y vamos a tener que pagarle a los 2. Pero el cuaderno de apremio es uno. Bien, por más que tenga 2 acreedores en su contra. Es 2 veces ejecutado y el cuaderno de apremio es único. Bien, ahí sí. Ya, bacán. Bueno, la tramitación de la tercería de prelación se tramita según el procedimiento incidental. ¿Y cuáles son los efectos de su interposición? La verdad es que casi ninguno, ¿ya? La tercería de prelación no tiene ninguna influencia en ninguno de los 2 cuadernos. No suspende ninguno, ¿bien? ¿Y cómo se falla? Bueno, si se rechaza la tercería, entonces el ejecutante se va a pagar según las normas generales. Es el único ejecutante, ¿cierto? Así que seguimos las normas generales. En cambio, si es que es acogida la tercería, entonces el efecto que va a tener es que el cuaderno de apremio va a ser el mismo, pero se va a pagar primero al tercerista y después al ejecutante. Ese es el efecto. Por último, tenemos la tercería de pago. ¿Bien?
que esta se define como aquella en que un tercer acreedor no preferente interviene en el juicio ejecutivo para que se le reconozca su derecho a concurrir en el pago con el producto de la realización de los bienes embargados, a falta de otros bienes del deudor y a prorrata de sus respectivos créditos. ¿Bien? O sea, aquí no estamos hablando de que él tiene un derecho preferente ni nada, sino que está diciendo me voy a unir porque a mí también se me debe dinero. No me tienes que pagar antes ni nada, pero si es que quedan bienes, entonces que se me pague a mí también. ¿Vale? En ese sentido, se ha cuestionado cuál es la calidad de este tercero, de este tercerista. ¿Bien? El tercerista de pago, ¿qué clase de tercero es? Pareciera que tercero excluyente no tanto, porque no tiene una visión incompatible con la del ejecutante. Más bien sería como un tercero independiente, tal vez. Bien, así que ahí como que se ha cuestionado un poco. ¿Cuáles son los requisitos para interponer la tercería de pago? Ser tercero, obviamente, que el crédito del tercerista conste de un título ejecutivo, aquí es lo mismo que lo anterior, o sea, sigue siendo un procedimiento ejecutivo y para ser ejecutante tienes que tener un título ejecutivo. Que el deudor no tenga otros bienes que los embargados y que el tercerista no tenga derecho preferente para el pago, porque si es que tiene derecho preferente, tiene que pedir lo que en derecho corresponda, que sería una tercería de prelación. ¿Cuál es la oportunidad para deducir esta tercería? Aquí, desde la traba del embargo hasta que no se haya pagado, y hasta que no se haya pagado al ejecutante. ¿Y cuáles son los efectos de su interposición? Aquí lo mismo, no tiene ningún efecto de suspensión ni nada en el procedimiento, ¿vale? Lo que se impide es el pago al ejecutante hasta que recaiga sentencia firme en la tercería, ¿vale? Eso es lo que se suspende, el pago. O sea, el remate se lleva a cabo igual, la subasta, todo eso, pero el pago al ejecutante es lo que se suspende hasta que se resuelva la tercería. La intervención del tercerista en el procedimiento de apremio. Aquí decimos que el tercerista de pago tiene dos derechos para ejercer en este procedimiento ejecutivo. Puede solicitar primero la remoción del depositario si es que alega algún motivo fundado, ¿bien? Y también puede intervenir en la realización de los bienes con las facultades de coadyuvante. Esos son los derechos que tiene el tercerista. ¿Cómo se tramita la tercería de pago? Entonces, en este caso tiene un derecho optativo. Primero, su primera opción es interponer la tercería de pago ante el mismo tribunal que conoce del juicio, ¿cierto? Como tercerista. Y en ese caso, el tercerista va a ser demandante y el ejecutante y el ejecutado van a ser demandados. O puede iniciar una nueva ejecución ante el tribunal que sea competente. Esto igual es lo mismo que, o sea, no es lo mismo que la tercería de apelación, ¿por qué? En la tercería de pago supone, yo también tengo un título ejecutivo contra esta persona, ¿cierto? No es un derecho preferente que su ejecutante actual. Así que filo, voy a irme por un juicio ejecutivo por mi lado. ¿Tiene esa opción o tiene la opción como de colarse, de sumarse a este procedimiento ejecutivo que sigue el ejecutante? No es lo que pasa en la tercería de prelación, porque en la tercería de prelación esta persona quiere intervenir, porque dice, se embargaron bienes, pero yo tengo derecho sobre esos bienes más que el ejecutante. Así que tengo que intervenir en este juicio para que se me pague a mí con esos bienes, no al ejecutante. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió esto último, chiquillos, acerca del acreedor tercerista, como las opciones que tiene en la prelación y en el pago? Ya, bacán, bacán. Bueno, vamos ahora al juicio ejecutivo en las obligaciones de hacer y luego a las obligaciones de no hacer, que esto ya es mucho más cortito. ¿Bien? Aquí, para determinar cómo es que se realiza el procedimiento ejecutivo en las obligaciones de hacer, nos vamos a ir al artículo 1553 del Código Civil, que este nos dice que si es que la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora de cumplir, entonces el acreedor puede pedir a su arbitrio que se apremie al deudor para la ejecución del hecho, que se le autorice al mismo por hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, o derechamente que el deudor le indemnice los perjuicios, ¿cierto? Entonces, vamos a tener estas tres opciones nosotros como acreedores. ¿Bien? Respecto a las primeras dos opciones, o sea que yo solicite que se apremie al deudor,
o que se haga realizar este acto por un tercero a expensas del deudor, yo puedo proseguir según las reglas del procedimiento ejecutivo si es que tengo un título ejecutivo. Aquí aplican esas reglas generales. Solo respecto al 1 y al 2, porque si es que yo voy a recurrir a la opción 3, o sea, a obtener o a demandar más bien la indemnización de perjuicios, yo tengo que recurrir a la justicia ordinaria. ¿Bien? Porque ahí tenemos que ver cuáles son los perjuicios, cómo evaluamos los perjuicios, y eso es un juicio declarativo, ¿ya? No un procedimiento ejecutivo. Así que solo proceden estos dos primeros casos. Ojo ahí. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Aquí básicamente los mismos que estudiábamos, que exista un título ejecutivo, que la acción no se encuentre prescrita, que la obligación sea actualmente exigible y que la obligación se encuentre determinada. O sea, tenemos que saber exactamente qué es lo que se debía hacer y no se hizo. ¿Cómo se tramita el procedimiento ejecutivo en las obligaciones de hacer? Vamos a tener que distinguir si es que esta obligación de hacer consistía en la ejecución de una obra material o si consistía en la suscripción de un contrato o la constitución de una obligación. Vamos al primer caso, en que la obligación de hacer consistía en la suscripción de un contrato o en la constitución de una obligación, que sería, por ejemplo, el contrato de promesa. Celebramos un contrato de promesa de compraventa con esta persona, llegó el día en que teníamos que firmar la compraventa y esta persona no llegó, ya no me quiere vender el bien. Entonces yo, si es que esto está en una escritura pública, un título ejecutivo, yo procedo según las reglas del procedimiento ejecutivo y estamos ante una obligación que consiste en la suscripción de un contrato. Así que esta es la forma en que los vamos a tramitar. En este caso, entonces es un procedimiento parecido al juicio ejecutivo de la obligación de dar, con la diferencia es que es el juez quien va a suscribir el documento en nombre del deudor si es que éste no quiere. Es una cuestión súper eficaz. Aquí también entonces va a haber un mandamiento de ejecución y embargo, lo mismo que veíamos, despáchese, mandamiento de ejecución y embargo. ¿Qué tiene que contener el mandamiento de ejecución y embargo? Tiene que contener, obviamente, las comunes a toda actuación judicial, ¿cierto? La fecha, el tribunal que la emite, etc. La orden de requerir al deudor para que suscriba el documento o constituya la obligación, ya no es requerir de pago, ¿cierto? El requerimiento es para que firme el contrato, ¿cierto? El plazo en que debe cumplir la obligación, en cuyo caso el juez lo va a decir en el mandamiento de ejecución y embargo, que se le ordene, que se le requiera, ¿verdad?, al deudor para que venga a suscribir el documento en un plazo de 15 días. Ahí el tribunal lo determina. Y el apercibimiento de proceder el juez en su nombre si es que no cumple dentro del plazo. Entonces el mandamiento de ejecución y embargo se va a ver así. O sea, la orden de requerir al deudor para que suscriba este documento en un plazo de 15 días o pena de que el tribunal suscriba el documento en su nombre, ¿cierto? Creo que hay una duda. Cata pregunta, ¿hay un límite máximo para este plazo judicial? La verdad es que la ley no lo dice, pero si es que se establece un plazo así burdo, entonces nosotros podríamos hacer uso de algún recurso, ¿vale? Pero la ley no dice cuál es un plazo máximo. Frente a este requerimiento, el ejecutado puede tomar diversas actitudes, ¿cierto? Puede allanarse diciendo ya voy, dentro de los 15 días va y suscribe el contrato, y ahí se termina el procedimiento ejecutivo, ¿cierto? También puede oponer excepciones, ¿ok? En cuyo caso seguimos entonces según las mismas reglas que veíamos antes, que el procedimiento de apremio se va a congelar mientras se resuelven estas excepciones y llegamos hasta la sentencia definitiva. Pero también puede pasar que no ponga excepciones, tampoco lleve a cabo el acto, en cuyo caso se lleva a efecto la ejecución. Se lleva a efecto el apercibimiento. No llegaste en 15 días, el juez va a firmar en tu nombre. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el procedimiento si es que esta obligación de hacer consistía en la ejecución de una obra material? Aquí la cuestión es distinta. Bien, en este caso, entonces, el mandamiento de ejecución y embargo va a contener la orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación y el señalamiento de un plazo para que dé principio al trabajo. O sea, que se requiera al deudor, ¿verdad?, para que realice la obligación consistente en construir una reja perimetral, etcétera, y tiene un plazo hasta de 5 días para comenzar a hacerlo. ¿Bien?
Y en este sentido, el ejecutado de nuevo puede tomar estas mismas actitudes, puede allanarse y empezar a construirlo, ¿cierto? Puede oponer excepciones, en cuyo caso lo mismo, se suspende el procedimiento de apremio hasta que resolvamos en el cuaderno principal las excepciones y lleguemos a la sentencia definitiva, o puede también no oponer excepciones. Y si es que el ejecutado no opone excepciones, el acreedor tiene dos derechos: que se efectúe la obra por un tercero con cargo del ejecutado, o que se apremie al deudor para que lo realice. Bien. Y en este caso, en que no pone excepción, entonces teníamos estos dos derechos, ¿cierto? Tiene este derecho para solicitar que se le autorice a efectuar la obra a través de un tercero con cargo del ejecutado, ¿cierto? O que se apremie al deudor para que éste mismo lo haga. Tiene estos dos derechos en caso de que el ejecutado no empiece a hacer la obra, no se oponga, tampoco lo hayan absuelto, si es que es un ejecutado porfiado, entonces tiene esas dos opciones. Bien, que son las que nos da el artículo 1553 del Código Civil. Vamos a esta primera, que puede solicitar que se le autorice para efectuar la obra por un tercero con cargo del ejecutado. Entonces lo que pasa aquí es que el ejecutante va a decir, mire, mejor esto lo voy a hacer a través de un tercero, voy a contratar a una persona para que me venga a construir la reja perimetral y tengo a tal persona que me cobra tanto, aquí está el presupuesto. O sea, lo primero que tienen que hacer es acompañar el presupuesto ante el tribunal, que tiene que ser puesto en conocimiento del ejecutado, o sea, tiene que notificarse al ejecutado. Si es que el ejecutado nada dice dentro del tercero día, se entiende que lo acepta. Acepta pagar esta suma que esta otra persona le cobró al ejecutante. ¿Bien? Si es que llega a oponerse, entonces el presupuesto se va a evaluar por un perito. Y en ese caso, entonces, lo que va a pasar es que esta obligación de hacer se transforma en una obligación de dar por parte del ejecutado, que ahora tiene que pagar esta suma de dinero porque la obra la va a realizar un tercero. Y obviamente lo más fácil es que pague, ¿cierto? Y ahí ya todo se termina. Pero si es que no paga, ¿qué pasa ahí? Si es que no paga, seguimos según lo que vimos en el procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo de las obligaciones de dar, procediéndose a embargar bienes suficientes para pagar este presupuesto. ¿Bien? Ese era el primer derecho que tenía el acreedor, que se le autorice para que un tercero efectúe la obra con cargo al deudor. Pero también puede solicitar que se apremie al deudor para que efectúe la obra, ¿ya? Y en ese sentido se puede pedir, ¿verdad?, arresto hasta por 15 días y una multa proporcional al cumplimiento de la obligación, si es que no lo hace. Así es que le dicen, ya, tú tienes que hacerlo, si no te vamos a arrestar o te vamos a imponer la multa, que es lo que cuesta la obligación. ¿Bien? Y ahí también, si es que no paga, se procede al embargo de los bienes. Cata nos dice, entonces sería un caso de silencio positivo en cuanto a la aceptación del presupuesto. Bueno, claro que sí, claro que sí. Si es que se entiende que lo acepta. Y en general, ese es el efecto de que una actuación se decrete con citación. O sea, te damos la oportunidad a ti para pronunciarte en 3 días y finalmente para producir este incidente dentro de 3 días. De manera que si no lo haces, se entiende que estás aceptando. ¿Bien? Entonces, mucho ojo con la forma en que se decretan las actuaciones judiciales, es una cuestión súper importante. Bien. Y por último tenemos el juicio ejecutivo en las obligaciones de no hacer. Ya. Y aquí nos vamos al artículo 1555, que nos dice que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para que el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado al acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse mediante otros medios, en ese caso será oído el deudor. El acreedor quedará de todos modos indemne. Entonces, si es que hay un incumplimiento de una obligación de no hacer que consta en un título ejecutivo, entonces aquí el acreedor tiene también 3 opciones, o más bien dos. Tiene la opción de derechamente solicitar la indemnización de perjuicios, o tiene la opción de que se destruya la cosa. Y también se agrega que si es que el deudor alega que puede cumplir el objeto del contrato a través de otro medio, entonces será oído. ¿Bien?
si es que el acreedor elige esta primera, o sea, derechamente irse a la indemnización de perjuicios, no estamos en el procedimiento ejecutivo. Tenemos que irnos a un procedimiento ordinario, un procedimiento declarativo. Así que no estamos en el procedimiento ejecutivo en ese caso. Estamos en el procedimiento ejecutivo en el caso en que el deudor diga, puedo cumplir a través de otra forma o destruyo lo hecho. En ese caso aplicamos el procedimiento ejecutivo en las obligaciones de no hacer. ¿Bien? Y en el caso en que optemos, ¿verdad?, por la destrucción de la cosa, entonces el deudor es obligado a la destrucción. Y se va a tramitar, si es que se fijan, si es que se le obliga a destruir la cosa, eso constituye una obligación de hacer, ¿cierto? La ejecución de una obra. Así que en ese caso, si es que se le obliga a destruir lo hecho, vamos a proceder según el juicio ejecutivo y las obligaciones de hacer, ¿vale? Vamos a aplicar esas reglas. También puede pasar, como les decía, que el deudor diga, yo puedo cumplir el objeto del contrato por otro medio, ¿cierto? Que en ese caso también vamos a seguir según el juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer. ¿Bien? Y aquí se dice que siempre se lleva a cabo la destrucción solo si es que es estrictamente necesario. Entonces yo aquí siempre les doy el mismo ejemplo, que es el que me imagino, ¿verdad? De que yo tengo un inmueble en un sector comercial de 2 pisos, y yo digo, puedo vivir en el segundo piso sola perfectamente, así que voy a arrendar el primer piso a un restaurante. Y en el contrato de arrendamiento pongo que ellos no pueden hacer nada, no pueden hacer nada que interrumpa mi vida pacífica y silenciosa, etc. Y resulta que van y ponen un horno industrial que hace mucho ruido, que ocupa mucha electricidad, así que me corta la luz, ¿verdad? Me puso un montón de problemas. Y como esto lo firmaba en escritura pública, tengo un título ejecutivo, ¿verdad? Así que voy y seguimos el procedimiento ejecutivo y las obligaciones de no hacer. Primero pueden destruir lo hecho, sacar el horno, ¿cierto? En cuyo caso seguimos según la tramitación del procedimiento ejecutivo y las obligaciones de hacer. Pero también ellos me podrían decir, mira, entendemos que te causa problemas, así que vamos a poner aislante para que no sientas ruido arriba en tu casa, y además vamos a comprar un generador o vamos a arreglar las conexiones eléctricas para que no te corte la luz, etc. Entonces, si es que ellos tienen otra forma de cumplir con el objeto del contrato, que es básicamente no perturbar mi paz, ¿cierto? Entonces también serán oídos, ¿vale? Si es que yo elijo esta opción de la indemnización de perjuicios, no procedimiento ejecutivo, procedimiento ordinario. Bien, entonces, aquí están los requisitos. Para que se proceda según el cumplimiento ejecutivo de una obligación de no hacer, tiene que poder destruirse la cosa hecha, que la destrucción sea necesaria, que la obligación conste en un título ejecutivo, que la acción no esté prescrita, que sea actualmente exigible y que la obligación se encuentre determinada. Esos últimos requisitos siempre se requieren en el juicio ejecutivo. Y eso con respecto al juicio ejecutivo, chiquillos, ¿tienen alguna duda? No entiendo cómo en el ciclo pasado hice esta clase en una. Les juro, no sé cómo lo hice. Ya, si no tienen entonces preguntas, vámonos o sea, si no tienen dudas, vámonos a las preguntas que les hice, que también se las voy a apuntar. Déjenme abrirlas. Vamos. La primera de estas es algo que yo les dije que es súper importante. ¿En qué momento se perfecciona el embargo y cuáles son sus efectos? Sabemos que el embargo se perfecciona en el momento de la traba del embargo, cuando el Ministerio Público, cuando el ministro de Fe, el receptor judicial, nombra o le comunica al ejecutado que queda como depositario provisional de las especies. Es en ese momento en que se traba o se perfecciona el embargo. ¿Y cuáles son sus efectos? Sabemos que respecto al bien, no es enajenable, ¿cierto? A no ser que se obtenga la autorización del juez o la autorización del acreedor. Y respecto al dueño, sí o sí pierde esta facultad de disposición. No necesariamente pierde la facultad de uso y goce, depende si es que lo nombraron a él como depositario o si es que nombraron a un tercero como depositario. Número 2, relacionado con esto, ¿pueden enajenarse los bienes embargados?
La verdad es que no, sabemos que hay objeto ilícito en virtud del artículo 1464, número 3, excepto si es que se obtuvo la autorización del juez o la autorización del acreedor. En ese caso sí se podrían enajenar. ¿Bien? ¿Cómo se realiza el apremio si la sentencia ejecutiva fue una sentencia de pago? Ahí sabíamos que ese era el caso fácil, ¿cierto? En que se embargó la cosa debida o se embargó una suma de dinero, donde el apremio simplemente va a ser, entrégame la cosa o entrégame el dinero, listo, ¿cierto? No hay que tasar, no hay que hacer nada, no hay que hacer pública subasta, no hay que transformar los bienes en dinero, está todo listo. 4. Si el tribunal dicta una sentencia de remate, ¿cuál será el siguiente paso en el procedimiento? Sabíamos que aquí se embargaron otros bienes random, ¿verdad? Que ahora tenemos que transformar en dinero para pagar las obligaciones. Entonces tenemos que llevar a cabo la subasta, que es este trámite complejo, que incluye la tasación, el nombramiento del martillo, el retiro de las especies, las públicas subastas, ¿cierto? En el caso de inmuebles. Y la verdad es que teníamos que aplicar este distinto procedimiento dependiendo de los bienes embargados, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces tenemos los bienes corruptibles, tenemos los efectos de comercio, tenemos los bienes muebles que no son ni corruptibles ni efectos de comercio, y los bienes que requieren previa tasación. 5, que ahí yo también me detuve en esto. ¿Cuál es la diferencia entre el embargo y el retiro de los bienes? Sabemos que el embargo es este acto por el cual el ministro de Fe traba el embargo sobre especies, ¿cierto? Levantando un acta y dejando como depositario provisional a una persona que normalmente es el ejecutado, y el retiro de los bienes es eso, el acto posterior donde efectivamente se lleva a cabo el retiro de estas especies embargadas. 6. ¿Cómo se realiza el procedimiento de apremio cuando los bienes embargados son de naturaleza inmueble? Ahí sabemos que tenemos una clase de bien que requiere tasación, o sea que tenemos que llevar a cabo todo ese procedimiento de la tasación del bien, que primero vamos a tener la tasación, el rol de avalúo, el avalúo fiscal que hace el Servicio de Impuestos Internos, lo más probable es que no se oponga, que pida un avalúo particular. Después tenemos que notificar, ¿cierto? O sea, publicar los avisos una vez que se fija la fecha del remate, las bases del remate. Tenemos que notificar esto a los acreedores hipotecarios, realizar la pública subasta, ver si hay postores, si no hay postores, después levantar el acta del remate y después hacer la escritura pública para inscribirla en el conservador de bienes raíces. O sea, ahí es un poquito más complicado. ¿Qué clase de tercero interviene en las tercerías? Sabemos que por regla general van a ser terceros excluyentes, por regla general. Así que ahí ojo con la clase de terceros. La interposición de la tercería de dominio ¿suspende el procedimiento de apremio? Sabemos que por regla generalísima no, a no ser que el tercerista acompañe un instrumento público que acredite el dominio sobre la cosa, en cuyo caso ahí sí se suspende. ¿Cómo se tramita la tercería de dominio? Sabemos que se interpone, después se da traslado, eventualmente se abre un término probatorio y después se falla. ¿Por qué conviene más interponer una tercería de posesión que una tercería de dominio? Aquí hablábamos de dos razones. Primero, por el tema de la dificultad de probar el dominio. Sabemos que muchas veces no vamos a tener la boleta, etcétera, no podemos acreditar el dominio. Así que en ese caso vamos a la tercería de posesión, y aquí vamos a la otra razón, que la tercería de posesión también nos sirve, también es buena, porque estamos amparados por la presunción del artículo 700, que establece que el poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique ser. 11. ¿Cuándo la tercería de posesión suspende la tramitación del cuaderno de apremio? Y aquí teníamos la regla general, es la misma que la tercería de dominio. Por regla general no se suspende el procedimiento, excepto si que se acompañan comprobantes que nos den una presunción grave de la posesión. 12. ¿Cuál es el objetivo de la tercería de prelación? Sabemos que el objetivo de la tercería de prelación es que se le reconozca a este tercerista un derecho preferente. O sea, que tiene que ser pagado antes que el ejecutante porque tiene un derecho de mejor categoría en virtud de la prelación de créditos. ¿Y cuál es el objetivo de la de pago? Aquí es que se reconozca que también tenemos otro ejecutante y que se pague a él también si es que sobran bienes, ¿cierto? Porque tiene que alegar que
Él trató de irse por un procedimiento ejecutivo por su propia cuenta, pero el ejecutado no tiene más bienes que los que ya están embargados. Así que lo que más le sirve es como sumarse a este procedimiento ejecutivo a ver si es que se le alcanza a pagar. ¿Qué clase de tercero es el tercerista de prelación? Esto se los pregunto porque les pueden hacer esta pregunta en relación al tercerista de pago y el tercerista de prelación. Porque podríamos argumentar que el tercerista de pago es un tercero independiente, que no necesariamente va en contra de lo que quieren las partes, tiene un derecho independiente, aunque igual podría argumentarse que es excluyente. Pero el tercerista de prelación sí o sí es un tercero excluyente, porque va en contra de lo que postula de lo que pretende el ejecutante, porque quiere que se le pague antes, preferentemente. 14. ¿Qué hay que distinguir para saber cómo proseguir en un juicio ejecutivo de obligación de hacer? Aquí tenemos que distinguir, bueno, primero, ¿qué es lo que queremos? ¿Indemnización o cumplimiento forzado? Si es indemnización, chao procedimiento ejecutivo, nos vamos al procedimiento ordinario. En cambio, si es que se trata de la ejecución forzada del hecho, vamos a tener que distinguir si es que el hecho, la obligación de hacer, consiste en la suscripción de un documento o la constitución de una obligación, o la ejecución de una obra material, porque ahí el procedimiento va a ser distinto. 15. ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento en el contrato de promesa de compraventa? Aquí les hice esta pregunta que surge en el grado de Derecho Civil, pero que se relaciona mucho con procesal. Porque sabemos que el contrato de promesa de compraventa lo que genera es una obligación de hacer. Esta obligación de firmar el contrato futuro es una obligación de hacer. Y como obligación de hacer, si es que se incumple, aplicamos el cumplimiento forzado en las obligaciones de hacer. Y en este caso, la de suscribir un documento. O sea que si es que no se cumple, es el juez quien va a firmar en nombre del deudor. 16. ¿Qué contiene el mandamiento de ejecución y embargo en el juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer? Como veíamos, también contiene este requerimiento que ya no es de pago, sino que es un requerimiento para que esta persona empiece a realizar el hecho, ¿cierto? Empiece a realizar el hecho en un plazo judicial, y si es que no lo hace, ¿verdad?, van a haber consecuencias. ¿Cuál es la oportunidad procesal para interponer una tercería? En la tercería de dominio y de posesión, desde la traba del embargo hasta la enajenación de los bienes, y en el caso de la tercería de prelación y de pago, desde la traba del embargo hasta antes de que se le pague al ejecutante. 18. ¿Cómo se realiza la tradición del inmueble embargado y vendido al mejor postor en pública subasta? Aquí, cuidado, es una pregunta tramposa, porque tenemos el acta del remate, que es una escritura pública, pero esta no es la que se inscribe en el conservador de bienes raíces, sino que el juez con el rematante van a tener que suscribir un contrato, un verdadero contrato de compraventa, y ese es el que se inscribe, ¿ya? 19. En el procedimiento de apremio, ¿por qué es importante notificar a los acreedores hipotecarios? Y aquí sabemos que es por el tema de la purga de la hipoteca. Otra cosa donde el procedimiento ejecutivo se relaciona con el procedimiento civil, o sea, con el grado de civil. Y 20, ¿cuál es el efecto ante la omisión de aviso a los acreedores hipotecarios? ¿Qué pasa si no les avisamos? Ahí sabemos que no se produce la purga de la hipoteca sigue subsistente, podría volver a sacarse a la venta el bien, pero no sabemos si es que alcanzaría a pagarles o no, porque el tercero que adquirió el bien se subroga en los derechos que tenían los acreedores hipotecarios que sí se pagaron en la antigua subasta, ¿vale? Es como un trabalengua, chiquillos, pero les prometo que si lo anotan, les va a quedar pero clarito. Así que eso es. Espero que les haya quedado clarito. Nos queda solamente una clase donde vamos a ver procedimiento sumario y algunas cosas que me quedaron pendientes de prueba, ¿vale? Porque la verdad es que se me olvidó completamente que me faltó hacer una clase de prueba, así que vamos a ver lo que nos falta, que es testimonial, pericial, ¿vale? Y eso, espero que les haya servido. Muchas gracias por unirse. Este material va a estar disponible para ustedes mañana, o tal vez ahora. Voy a ver si es que alcanzo a subirlo antes del live, que ahora voy a ir a hacer un live acerca de la promesa el contrato de promesa, ¿vale? Linda, Cata, muchas gracias. Nos vemos pronto. Mañana, por si quieren unirse, tenemos una clase, ¿qué es mañana? De filiación. De filiación.
Ya que estén súper bien, un besito a todos. Chao, chao.